Puede estar en guerra espiritual alguien que no ha nacido todavía. Eso es obvio, no hay algo más peligroso Wow. aquí en la tierra que una mujer embarazada. Por eso la mujer que a veces tiene lucha para salir embarazada, tiene que saber que eso es una lucha espiritual. De que el infierno se da de cuenta de que una mujer salió embarazada, él de una vez se da de cuenta que hay algo de Dios dentro de ese vientre. Parece que lo que está en el vientre, aún sin nacer, ya está dando repercusión en el mundo espiritual. Cada vez que una mujer tiene ataques en su embarazo, se puede dar de cuenta que lo que ella carga no es común ni corriente. O sea, cada vez que el infierno ve que a tu vida va a llegar un avance o que tú te vas a acercar al propósito de Dios, el enemigo empieza a contraatacar para impedir que tú no llegues al destino que Dios dijo que tú tenías que llegar. Que yo decía, no, algo me está persiguiendo y algo me está dando indicio de que para Satanás yo soy importante, pero para Dios yo soy apreciado. Y ahí yo pude identificar que yo salí viva, salí ilesa de eso, porque la gracia de Dios me visitó. No obstante a eso, me pasó algo tan sobrenatural. Yo estaba en la sala del hospital que me estaban operando y mientras me estaban poniendo la anestesia, yo vi un personaje que entró a la habitación y ese personaje tenía un cinturón de oro y zapatillas de oro y un pelo que le llegaba hasta los pies. Cuando yo vi este ser, yo me di de cuenta que la guerra que yo estaba viviendo no era normal. Era una guerra entre ángeles y demonios por el propósito de alguien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión en este día. Nos sentimos honrados. Gracias por darle clip a este video. Quizás tú no sabías que por darle clip a este video, la información que vas a recibir va a romper maldiciones en tu familia, en tu casa, en tus hijos. Porque lo que se va a hablar aquí, basado en vivencias, en la palabra de Dios, va a ser de bendición para ti. El día de hoy comparte esto con alguien, pero sobre todo siéntate, respira y dite a ti mismo, hoy estoy listo para romper con las cosas que me han tenido limitado y atrasado. El día de hoy tengo un invitado especial que quiero dejar que se presente a la audiencia antes de entrar en materia. Dios te bendiga. Amén. Mujer de fe. Bendiga. Para mí es más que un honor estar en esta plataforma de fe, de propósito. Queremos bendecir tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy queremos hablar de esa palabra que dijiste al final, propósito. La guerra espiritual en contra del propósito de una persona que fue elegido, marcado, para hacer alguna asignación de parte de Dios en la tierra. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero hay algunos que fueron diseñados para guiar, para rescatar a otros, que tienen asignaciones de parte de Dios. Y por eso el día de hoy queremos hablar sobre esto. Por eso la primera pregunta la quiero hacer para que todo aquel que es nuevo o no es cristiano o quiere entender qué es esto, pueda conectarse antes de que entremos en materia. Va a ser una pregunta sencilla para bendecirte a ti. ¿Qué es propósito? Háblanos un poco. ¿Qué tú entiendes por propósito en la vida de alguien? Amén. Yo creo que el propósito de Dios muchas veces en la vida de la persona no se ve como un propósito. Porque si hay alguien que puede hablar de eso y definir de eso, que muchas veces los seres humanos están tan escondidos del propósito de Dios que ni ellos mismos creen que son un propósito de Dios en la tierra. Y yo puedo afirmar y puedo decir que lo menos que yo tenía pensado era que yo era un propósito de Dios. My God. El enemigo sabe que tú eres un propósito de Dios. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú no te des cuenta que hay un propósito de Dios en tu vida. ¿El propósito es algo que se da aquí en la tierra o es algo que desde la eternidad ya está preparado? Es algo que la Biblia dice que desde antemano. Dios mío. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios sabía que te iba a traer a existencia a este plano. Dios mío, Padre amado. Mira la pregunta que te voy a hacer que me bajó. ¿Puede estar en guerra espiritual alguien que no ha nacido todavía? pero eso... O sea, está en el vientre, hay batalla. Eso es obvio. No hay algo más peligroso aquí en la tierra que una mujer embarazada. Ay, Dios mío. Háblame un poco de eso porque vamos a entrar en materia. Santo. Desde que el infierno se da de cuenta de que una mujer salió embarazada, él de una vez se da de cuenta que hay algo de Dios dentro de ese vientre. Dios mío. Por eso la mujer que
a veces tiene lucha para salir embarazada, tiene que saber que eso es una lucha espiritual. Wow. No es algo que los médicos pueden resolver. Wow. Es algo que el único que lo puede resolver es Ay, Dios. Dios, wow. El único que puede dar hijos es Dios. O sea, Dios es el único que tiene la capacidad de dar existencia. Wow. El único que puede. Entonces, como una persona, porque ya que estamos hablando de propósito, vamos a empezar desde el nacimiento de una persona, como una madre, porque ella es la que está viendo, se da cuenta de que su criatura o está pasando algo que no es normal. Ya usted habló de que si no estamos concibiendo, hay una batalla. Pero una vez ya viene la criatura, ¿cómo puedo ver algo, un indicio de que mi criatura está bajo una amenaza espiritual? Porque quiero abrir los ojos espirituales desde esa perspectiva primero, antes de hablar de la persona en sí. Exacto. Yo creo que como uno se da de cuenta, María se dio cuenta, Elizabeth también se dio cuenta, por profecía, Wow. por asignación, por propósito, que lo que Dios iba a depositar en su vientre era una amenaza. Wow. Que iba a descartar las huestes de maldad, Wow, muy que fuerte. iba a derrotar al infierno. ¿Cómo Satanás puede amenazar el vientre de una mujer? Wow, Dios mío. Parece que lo que está en el vientre, aún sin nacer, ya está dando repercusión en el mundo espiritual. Yo creo que cada vez que una mujer tiene ataques en su embarazo, se puede dar de cuenta que lo que ella carga no es común ni corriente. Wow. Esto está demasiado fuerte. Está fuerte. Embarazo con situaciones. Te está dando un indicio de que lo que viene de camino viene con una asignación. Entonces, esto es muy importante. Ahora digamos que nació este muchacho y va creciendo, pero este muchacho no sabe qué le depara para el futuro. ¿Cómo una persona, o sea, cómo es? Siento hacerte esta pregunta en el espíritu y no sé por qué siento que tú vas a fluir aquí. Siento que es algo incluso hasta personal. ¿Cómo tú te diste cuenta en tu vida que había un propósito? Porque me imagino que tú vivías y no te imaginabas lo que Dios tenía para ti en este tiempo. Te he visto operar en el mundo espiritual. Dios me dio la oportunidad de verte una vez y dije, wow, ¿cómo te diste cuenta que había un propósito? Me di de cuenta por las guerras espirituales que tenía. Wow. Tenía guerra que no todo ser humano tenía. Me di de cuenta que tenía persecuciones que no todo ser humano la tenía. Wow. Ahí fue que yo pude entender que el propósito de Dios en mi vida era algo demasiado grande. Sabe que el infierno siempre contraataca. Y esta palabra contraatacar significa cuando un equipo enemigo avanza. O sea, cada vez que el infierno ve que a tu vida va a llegar un avance o que tú te vas a acercar al propósito de Dios, el enemigo empieza a contraatacar para impedir que tú no llegues al destino que Dios dijo que tú tenías que llegar. Entonces, nos damos de cuenta que somos un propósito de Dios por las guerras espirituales que yo sabía, que yo tenía, que yo decía, no, algo me está persiguiendo y algo me está dando indicio de que para Satanás yo soy importante, pero para Dios yo soy apreciada. Ay, esto está muy fuerte aquí, Dios mío. O sea, en algún momento de tu vida, hablando de esto, del contraataque espiritual, tú sentiste que como que estabas cerca de acercarte a Dios, como que iba a pasar, pero algo aconteció que te alejó. ¿Llegaste a sentir eso? Sí, muchísimas veces. A mí me pasaron cosas en mi vida extremadamente espirituales. O sea, que en tu primer llamado no diste el paso. No lo di. Eso es así. Aconteció que estaba como una joven común y corriente del mundo, andando fuera de la gracia de Dios, fuera de la misericordia de Dios. Y aconteció algo en mi vida que me hizo entender que eso que me pasó fue por un motivo y el infierno ya se hubiese ensanchado en mi contra. Me pasó que en el 2015 a mí me cortaron la cara, unos hombres. Me cortaron la cara y ahí yo pude identificar que yo salí viva, salí ilesa de eso, porque la gracia de Dios me visitó. No obstante a eso, me pasó algo tan sobrenatural que el día que me cortaron la cara, yo estaba en la sala del hospital que me estaban operando. Y mientras me estaban poniendo la anestesia, yo vi un personaje
que entró a la habitación. Wow. Y ese personaje tenía un cinturón de oro y zapatillas de oro y un pelo que le llegaba hasta los pies. Cuando yo vi este ser, yo me di de cuenta que la guerra que yo estaba viviendo no era normal. Era una guerra entre ángeles y demonios. Wow. Por el propósito de alguien. Dios mío, Padre amado. Entonces, ahí es que tú empiezas a comprender lo que estamos hablando del propósito y la guerra desde un nacimiento Sí. sobre la vida de una persona. Quiero hacerte una pregunta. Cuando se dan este tipo de guerra sobre la vida de alguien, ¿hay algún tipo de llamado específico? Esto le pasa mayormente o a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. ¿Qué tipo de llamado suele tener este tipo de guerra cuando, cuando pasan como tantas intervenciones para que no haya un arrepentimiento? Yo me doy cuenta que a la gente que le pasa este tipo de guerra, cuando vienen a la iglesia, no vienen a estar sentados en una silla. Wow. ¿Por qué? Porque según el conocimiento que tú tenías en el mundo, Dios te lo amplía dentro de la iglesia. Eso es así, wow. Ya tú conoces cómo el infierno se maneja Cómo está dentro operando del mundo, pero también tú sabes ahora con las estrategias de Dios, cuáles son las maquinaciones que Satanás tiene en contra de la iglesia, en contra de las almas, en contra de los hijos de Dios. Wow. ¿Cómo una persona puede hacer una contra a esos ataques en contra del propósito de Dios? Porque vemos que hay personas que se detienen, que cuando tienen tantas situaciones lo que hacen es que tiran la toalla. Hay un llamado, hay un destino, hay un propósito. Fueron marcados como un Moisés, como un David, a cumplir algo grande, pero se devuelven porque no saben cómo contraatacar. Hay gente ahí que nos está mirando ahora, que están al punto de tirar la toalla. Ellos no saben, al igual que como tú y yo no sabíamos, Sí. el propósito que Dios tiene con ellos. Entonces lo que están haciendo es que van a soltar. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a ellos a entender qué deben hacer en este momento? Yo creo, la Biblia dice, no hay una mejor definición que esta. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro Lado. Ay, 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 ay. O sea, Santa. Jesús dio una palabra clara y contundente. O sea, Wow. cuando tú estás siendo dirigido por Dios hacia un lugar, hacia un destino, hacia un llamado, hacia un propósito, no hay nada que te haga retroceder del avance que tú estás llevando, porque tú entiendes que quien te dio la palabra, no solamente te dio la palabra, sino que también se montó contigo en la barca. O sea, Jesús no solamente dio una palabra, Jesús no solamente dijo, crucemos al otro lado, Él también se montó en la barca. Ay, 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 muy fuerte, muy Entonces, fuerte. el mismo Dios que te dio la palabra también está contigo dentro Sí. de la barca. Sí, eso es así. Entonces, a veces no entendemos que la barca o la vida de nosotros carga propósito. Y hay algo muy puntual cuando Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Dice la Biblia que se desencadenó una tormenta. Entonces, cuando los discípulos empezaron a ver esto, era un ataque infernal. Entonces, me llama la atención que el infierno utilizó dos cosas esenciales. Utilizó el viento y utilizó las aguas. Sí. Jesús fue el único que se dio cuenta que era un ataque. Wow. Los discípulos no se dieron cuenta que estaban siendo atacados. Y el problema de la gente es que muchas veces no se da cuenta que está siendo atacado. Ay, 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 ay. Por eso cuando Jesús, los discípulos lo despertaron, lo primero que hizo Jesús fue reprender, porque él sabía que no era una tormenta natural, sino que era un ataque. Wow. Esto es tan poderoso que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Lo que me llama la atención es que los discípulos pensaban, creían que Jesús estaba distraído. Ay, Porque ay, ellos ay. le dijeron, pero tú no ves que estamos pereciendo. Jesús no estaba distraído, Jesús estaba descansando. Wow. Una cosa es estar distraído, otra cosa es estar descansando. Jesús sabía que a la guerra que él se iba a enfrentar, él necesitaba tener el suficientemente descanso para poder contrarrestar los ataques del infierno. Estamos hablando de que la manera en que Jesús hizo guerra espiritual en ese escenario fue de la siguiente. Él tenía la revelación de que lo que venía era tempestad. Sí. Y él dijo, de lo que yo tengo adentro, eso manifiesto afuera. Por eso él se puso en calma. ¡Fua! Sí. Y dijo, Sí. déjame llenarme de lo que voy a manifestar en un rato. Sharaba. Wow, sharaba. Por eso cuando él se levanta, él no le habla con agresividad a la tempestad, No. sino que le da de lo que él tiene. Te calmas. Wow. Y como él tenía dentro lo que él estaba hablando, ella tuvo que sujetarse a lo que él era por dentro Sí. y por fuera. O sea que hay guerra espiritual que nosotros la vamos a hacer desde lo que tenemos
por dentro. Tú me estás diciendo a mí que hay gente que ahora mismo lo que le está pasando afuera es una manifestación de una situación interna. Exactamente. Me llama la atención que la única manera, porque hay mucha gente que tiene muchas herramientas de cómo operar en la guerra espiritual, pero Jesús utilizó algo que para mucha gente puede ser insignificante. Pero la única cosa que Jesús reprendió en sus discípulos fue la falta de fe. La falta de fe. Que le dijo, hombre, ay, sí, sí, wow. Si hay algo que tú tienes que tener en medio de una guerra espiritual, es fe. Número 1, para creer en quien te dio la palabra. Número 2, para creer en quien está al lado tuyo. Wow. O sea, los discípulos no tenían suficientemente fe en creer en quien estaba con ellos. O sea, que para Jesús fue muy impactante no la tormenta ni la tempestad, sino la falta de fe de los discípulos. La falta de fe de los Esto está fuerte aquí. O sea, que la gente que va de camino a un propósito, aunque no sepa el destino, porque eso es lo que estamos buscando, que tenemos gente con una batalla porque sienten que Jesús lo está llamando, pero la pelea de ellos con Jesús es que no saben a dónde Jesús lo quiere llevar. Está muy fuerte. Dicen, como yo no veo el destino, ¿para dónde que voy? No, a ti lo que te toca es creer. Wow, Dios mío. O sea, que la guerra espiritual siempre ha venido a deshabilitar la fe del creyente. Eso es así. De tú pensar o de tú creer de que Dios no está contigo. De que Dios no te dio una palabra. Porque lo primero que le pasa a un cristiano, a un creyente, cuando está bajo ataques espirituales, cuando está en medio de una guerra espiritual, es creer que Dios no está con él. El peor error es tú no creer que Dios está contigo. ¿Tú sabes lo que estamos desatando aquí? Tú estás revelando que más fuerte que el diablo es la falta de fe. Eso es así. En el que te llamó. Wow. Eso es así. Dios mío. Entonces, digamos lo siguiente, como a modo de pregunta, ¿cómo puedo luchar con esto? O sea, ellos están ahí, hay tinieblas, hay unos espíritus que no quieren que yo llegue a mi destino profético, porque ya desde el embarazo están golpeando, atacando. Sí, sí. El muchacho nace, la muchacha nace, están caminando, están creyendo, le huyen al primer llamado, le huyen al segundo, hay una situación, pero entran. Sí. Y ahora cuando entran, tienen una situación que más que los demonios que le están haciendo la guerra, ellos no pueden creer lo que Dios habló de ellos. Eso es así. ¿Cómo nosotros podemos luchar con esa incredulidad? Yo creo que la incredulidad es un tema tan significativo que la Biblia dice que y no pudo Jesús hacer muchos milagros allí debido a su incredulidad. Significa que la incredulidad tiene la capacidad de limitar a Dios mismo. Dios, Padre. Hay lugares en el poder de Dios no se va a poder manifestar. Sí, por el nivel de incredulidad que hay dentro. O sea, entonces a veces el poder de Dios no se va a manifestar en nuestra vida por el poder de incredulidad. La Biblia dice que cuando los discípulos quisieron reprender a un niño endemoniado, dice Jesús le preguntó a su padre que si él creía. Él le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. O sea, si hay algo que tenemos que pedirle a Dios en medio de cualquier guerra, en medio de cualquier ataque, es que Dios ayude a nuestra incredulidad. Yo creo que lo esencial, yo siempre enfatizo esto, y es que el ser humano tiene que trabajar por dos cosas. Número 1, por conocer a Dios. Y número 2, por creerle a Dios. Wow. Wow. La Biblia dice que Abraham creyó tanto en Dios que le fue contado por qué. Por justicia, pero tú estás bajando un código porque yo puedo conocerte a ti y no creer en ti. Esto está muy fuerte aquí. ¿Y quién es ella? Yo la conozco, sí, yo la he visto, yo he hablado con ella, pero no creo en ella. Ay, cuánta gente que hay gente que habla de Dios, pero no le cree a Dios. Wow, Dios mío. Yo creo que esa es la mayor guerra dentro del creyente, no creerle a Dios, no tener confianza en Dios. Una vez nuestro hermano Patricio me dijo eso, que lo que dividió el Mar Rojo fue la confianza. Sí. Porque ya él tenía la vara y tenía todo, pero tuvo que devolverse a hablar con Dios. El hombre que había visto la unción, que había visto muchas señales, tuvo que devolverse. A pesar de la unción que había visto, se devolvió. Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Usa la vara. O sea, cuando Dios le da la palabra, devuelve la confianza. My God. O sea, que no fue la unción que dividió el Mar Rojo, porque ya la tenía la unción, ya había visto las señales. Fue la confianza que le dividió. Él necesitaba descubrir su confianza. Su confianza en Dios. Entonces, eso no se va a encontrar, porque ahora quiero hablar de la gente que rodean al hombre de propósito. Quiero que tú en tu propia vida, como ejemplo, me digas si hubieron personas que te alejaron, quizá por su comentario o el tipo de amistad, de tú encontrarte con este propósito que ahora vemos en tu vida, de cómo Dios está usándote. ¿Hubieron personas que te alejaron de ese propósito? Yo creo que el enemigo principal del hombre
o la mujer que ha sido escogido por Dios para alejarlo del propósito. O sea, no hay alguien en su influencia grande que pueda arrancarte del propósito de Dios tanto como tú mismo. Wow, muy fuerte. A veces nos enfatizamos tanto en la gente que nos Rodea, que no sí. creyeron en mí, Sí. que no confiaron en mí, que no me dieron oportunidad. Yo creo que el mayor enemigo del propósito del hombre es él mismo. Se está bajando una revelación aquí porque algo que Jesús me enseñaba mientras leía la palabra era precisamente lo que usted hablaba de que en su propia ciudad, por la falta de fe, él no pudo hacer milagros. Pero Jesús me enseñó, buscándolo, que eso no hablaba de él, eso hablaba de ellos en su situación. Y yo le dije, pero Señor, ¿cómo es esto? Enséñame. Y él me dijo, mira lo siguiente, lo que habla de mí es que los muertos no tenían fe. Wow. Porque un muerto no está respirando. Wow. Y yo por mi poder y por lo que soy lo levantaba. Wow. Los muertos no tienen fe porque están muertos. Wow. Y Jesús los resucitaba. Entonces ahí pude entender que hay cosas que operan desde la parte personal. Que lo que te rodea no es una limitante. No es una limitante. O sea, no es el mismo escenario. Jesús tenía un cementerio al frente y Lázaro muerto. Sí. Sí. Y él dijo, lo que rodea a Lázaro no va a impedir que él venga de la muerte. O sea, que realmente lo que pasó en aquella gente era su propia falta de fe. O sea, que lo que nosotros tenemos, nuestro propio adversario. Estoy entendiendo lo que usted está hablando. Y ahora quiero extenderme a un punto. ¿Cómo venzo a ese enemigo que soy yo mismo? Porque la palabra Satanás, que para los judíos es Satán, lo que significa adversario. Y una vez conocí a un judío que me explicó esa palabra y me hizo saber lo que usted dice. Si tú le estás haciendo la guerra al propósito que Dios habló de ti, o sea, tú no quieres hacer lo que Él dijo de ti, tú eres tu propio Satanás. ¿Cómo nosotros podemos vencer a nosotros mismos? No es lo mismo tú reprender un espíritu o alguien de fuera, alejarlo de tu vida, cuando tú mismo te estás autosaboteando. ¿Cómo nosotros podemos detener el autosabotaje? Yo creo que es devolver la confianza en quien te creó. Wow. Eso es lo primero. Dios mío, wow. Porque a veces la gente se refugia tanto en terapeutas, en psicólogos, en gente específicas en esos traumas de la niñez, gente que maneja un tipo de consecuencia que viene desde su niñez y piensa que la raíz de todos sus males se debe a las experiencias que vivió en su niñez, de no creer en ellos mismos, a no confiar en que Dios tiene algo para ellos. Pero yo creo que lo esencial, porque el único ser que tiene la capacidad de entrar a lo más profundo del ser humano es quien lo creó. Wow. Ya. Tú mismo en tu capacidad no puedes descubrir lo que Dios depositó en ti. Por favor, oye lo que te voy a decir. Cuando usted compra un electrodoméstico, el problema es que nosotros no hemos entendido que esto se trata del alma. La gente va y compra un electrodoméstico. Usted es el dueño, tiene la factura, pero usted no es el inventor. Por eso es que nosotros vemos que los electrodomésticos de marca, lo que son caros, cuando lo diseñan y lo tiran al mercado, la gente lo compra y si se daña, el único que puede repararlo es el fabricante. Wow. Eso es así. Entonces usted es el dueño de su alma, pero usted no fue que lo inventó. Wow, Dios mío. Por eso usted mismo no puede repararse. Wow, Dios mío. Cuando su alma está dañada, esto está muy fuerte. Tiene que ir donde el fabricante. Wow, my God. Y cuando nosotros entendemos esto, el autosabotaje se acaba. Porque ya no vemos nuestro pasado como heridas y como daños. Y en vez de ir a un psicólogo para que intente repararnos, nos damos cuenta que la autoridad que vamos a tener sobre los demonios es porque cada daño que vivimos no requiere de una reparación, porque realmente era una construcción que Dios estaba haciendo en nosotros. Y las construcciones no tienen que ser reparadas porque están en un proceso de crecimiento. Entonces ahí entendemos por qué Moisés cayó en Egipto. Ahí entendemos por qué fueron los procesos, que era recibiendo la capacidad para dirigir un pueblo. O sea que todo lo negativo que nos pasó, wow, esto va a doler aquí. Dios mío, my God. Realmente eran las herramientas para que se cumpla eso por lo que tanto el diablo luchó, que tú no llegues a ese destino. Por eso hay guerra en tu vida. Te pasa todo lo que tú me estabas contando. Yo estoy viendo a la mujer de Dios, pero hoy por primera vez estoy escuchando lo que hay detrás. Lo que hay detrás. Que si vamos a un psicólogo a decirle, yo me arrepiento de lo que viví, tú estás diciendo que estás renunciando a las armaduras, que te van a ayudar a bendecir a otros. Eso sí está fuerte. O sea, tú no puedes, si Jesús renuncia a las heridas de la cruz, wow, Dios mío, sería renunciar a la salvación de nosotros. Esto está muy fuerte. Por eso tú no puedes lamentarte
Dios mío, oye, es que tú destapaste algo aquí. Entonces necesito que tú me digas algo. Porque dijimos ahorita que el primer llamado tú le corriste, porque estamos entre revelación y testimonio. Sí. ¿En qué llamado es que tú realmente entiendes de qué que se trata el asunto y se te abren los ojos espirituales? ¿En qué llamado es que pasa? Yo creo que es cuando Dios deja de manifiesto a las tinieblas. Wow. O sea, espérate, o sea, en el caso tuyo hubo una situación donde pudiste percibir. Donde pudo percibir lo espiritual, donde pude percibir lo divino. No obstante a eso, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Sí, pero al su final su camino es de muerte. Sí. Hay mucha gente que cree que las decisiones que toma en su vida lo están conduciendo hacia una verdad, wow, hacia lo mejor. Y muchas veces es una red de mentiras. O sea, porque lo peor que le puede pasar al ser humano es caer en las mentiras de Satanás. Y yo recuerdo que en medio de esa persecución y esa guerra espiritual, te digo que no eran cosas normales. Por eso te digo que el propósito de alguien empieza en un embarazo. Wow. Entonces, hay mujeres que dan vida por medio de un embarazo, pero hay hijos que te dan vida por medio de un embarazo. Wow, Dios mío, por favor. Wow, espérate, desglósame esto. Eso es algo demasiado fuerte. Dios mío, devuélveme la tapa, Dios, que se me fue. A veces para Dios. Wow, santo. A veces para Dios detener el avance tuyo hacia la muerte, Dios hace que un propósito nazca en ti. O sea, la muchacha se quiere quitar la vida. Wow. Está en un momento de tristeza, depresión. Y el Señor dice, voy a impedir que ella se mate poniendo vida en ella. Exacto. Wow, esto está muy fuerte aquí. Dios mío. La gente no entiende. La Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis, y que Dios le dio a la especie según su capacidad, o sea, que reproduzca según su especie. Sí, según su especie, sí. O sea, tú vas a reproducir según la esencia que tú cargas dentro de ti. Dios mío, muy fuerte. O sea, el ser humano no solamente Dios le dio vida, también tiene la capacidad de dar vida. Ay, Dios mío. Entonces, el infierno no le tuvo miedo cuando Dios creó a Adán, sino cuando Dios vio que trajo la compatibilidad que iba a hacer que el hombre trayera vida aquí a la tierra. Wow, Dios mío. Porque los demonios no pueden crear vida. No pueden. Esto está muy fuerte aquí, Dios mío. Satanás dijo, si él crea un segundo, esos segundos juntos lo que van a traer es vida. Adán y Eva. Ay, Dios, Dios santo. Y yo me encontraba en ese momento de mi vida y salí embarazada y no sabía que estaba embarazada. El propósito de Dios me alcanzó de esa manera. Santo. De la única manera que Dios iba a utilizar y iba a detronar los planes del infierno era por medio de un embarazo. Y yo estaba tan cegada que desde que yo me di de cuenta, yo hice hasta lo posible, hasta lo imposible, por sacarme esa barriga. Wow, Dios mío. No valió efectos naturales, demoníacos, diabólicos, que pudieran detener el propósito de Dios. A mí me gusta, esto está en el espíritu. Yo no había escuchado eso. No hay nadie que pueda, no hay nadie que pueda detener. No hay nadie. La última vez, es que yo bendigo a Dios para siempre. La última vez que yo iba a hacer el último intento. Dios mío. Cuando yo fui a visitar a la mujer que me iba a preparar, porque Satanás, usted tiene que entender que Satanás tiene su agente que trabaja para él. Sí, tiene su gente, sí. Usted tiene que entender eso. Cuando yo fui ante la mujer que me iba a hacer el trabajo, el remedio, para extirpar el propósito de Dios en mi vida. Wow. Yo recuerdo que cuando yo llegué a su casa, la mujer me dijo, ¿qué tú haces aquí si tú no crees? Eso fue lo primero. Porque el diablo conoce quién es hijo de Dios, aunque tenga disfraz de él. Y cuando yo llegué a la puerta, ella me miró fijamente y me dijo, yo hago que barrigas hasta de 6 meses salgan. Y me miró y me dijo, pero si Dios no quiere, no va a salir. Wow, Dios mío, eso está muy fuerte. El mismo Satanás me dijo de su boca que si Dios no quiere, no va a salir. No va a salir. Ya Satanás estaba preparando un escenario para que yo misma me destruya. Wow. Y recuerdo como hoy que el último día que me estaba esperando, la mujer me dijo que yo tenía que ir a las 12 del día en ayuna, porque los demonios también ayunan. Muy fuerte.
Y me dijo, tienes que venir a las 12 del día en ayuna. Recuerdo yo que yo me estaba cambiando. Sentía una sensación extraña. Y recuerdo que al lado donde yo vivo hay un edificio. Y en el último edificio vive una señora. Y ella partió con el Señor. Y recuerdo que esa mujer me miró por la ventana y me dijo, muchachita, porque no se sabía ni mi nombre. Wow. Me dijo, muchachita, ven acá. Uno como está en el mundo y está envuelto en la malicia del infierno. Yo dije, ¿para qué me está llamando esa mujer a mí? A mí que no me está llamando gente. Cuando bajo, estoy ahí y escucho una voz dentro de mí que me dice, Pamela, la mujer te llama. Dios mío. Miro para todos lados y yo digo, pero ¿y es que me estoy volviendo loca? ¿O es que los efectos de todo lo que me he bebido ahora es que está haciendo efecto? Hay un código ahí. Me siento extraña, me siento mal. Ignoro la voz otra vez. Pero luego viene esa voz por segunda vez, porque cuando Dios quiere que tú le prestes atención, te llama 2 veces. Wow. Volvió esa voz otra vez, Sí, en mi mente retumbando, Pregúntale a Samuel qué le pasó. que me dijo, Pamela, la mujer te llama. Wow. Yo dije, pero ¿y qué es lo que esa mujer me está haciendo? Cuidado si esa mujer es bruja, me está haciendo un efecto raro. Cuando voy subiendo la escalera, yo nunca en mi vida había sentido una guerra espiritual tan fuerte. Cuando voy subiendo la escalera, yo siento que un peso grande me está subiendo, pero siento que otro peso más grande me está bajando. Nunca me hubiese dado tanta lucha subir una escalera como ese día. Wow. Cuando ya yo subí hasta el último edificio, la mujer me dijo, sí, ven, entra. Que esa mujer me señaló con el dedo de Dios y me dijo, así te dice Dios. Wow. Cuando tú estás embarazada y tú quieres abortar, nadie lo sabe. Solamente la gente que tiene sus oídos allá arriba. Dios mío, Padre amado. Wow. Cuando esa mujer me señaló con el dedo de Dios, me dijo, así dice Jehová. Wow. En el infierno te están esperando. Wow. Si tú abortas el propósito de Dios que hay dentro de ti, te vas a morir. Te muere. Wow. Tú estás entendiendo cómo Satanás trabaja para desbaratar el propósito de Dios en alguien, pero cómo Dios lo utiliza para salvar a alguien. Mira, nosotros estamos hablando face to face. Wow. Y a ti a mí no está pasando como María Elizabeth. Se está sacudiendo todo. Rabasha. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eras una que iba a abortar. Y en el 1997, una mujer embarazada sale a quitarse la vida el 27 de febrero. Wow. Pero escucha a una iglesia adorando a Dios. Wow. Entra a la iglesia y por la alabanza de esa iglesia no se quita la vida. My God. Este flaco que te está haciendo la entrevista Mira, pa. es la criatura que esa mujer llevaba en el my vientre. God. O sea, tú ibas a hacer el acto. Usha. Yo era un producto que iba a ser perdido. O sea, Dios mío. estamos encontrándonos en el propósito. Y estamos hablando con mujeres ahora mismo. Wow. El Señor me revela que va una mujer que ya sacó una barriga. Wow. Va a ver este video. Dios mío. Dios te dice, no lo hagas de nuevo. Shira, pa. Tierra, basha. Y le está hablando a mujeres a través de ella que están teniendo guerra con sus embarazos. Tú traes propósito de Dios. Porque mi madre me mira a los ojos y me dice que lo mejor que hizo fue darme a luz. Wow, my God. Y ella me dice, no tan solo por todo lo que Dios hace a través de ti, que las almas están viniendo a Jesús, que no, sino también por lo que tú me ministras a mí cuando te veo. Entonces hay mujeres aquí que la mayor bendición que Dios te ha mandado es un hijo. Cuida tú dijiste una palabra, el propósito de Dios en ti. Wow, Dios mío, gloria a Dios. ¿Qué es esa criatura? Sí. Y yo quiero, el día de hoy, se está rompiendo algo, porque esto no es coincidencia Nombre que de te muestra, Jesús. porque yo no sabía tu historia. Wow, gloria a Dios. Wow. Y siento preguntarte que si una gente puede tener, un bebé puede tener guerra antes de nacer, o sea, antes de nacer una persona, y mira lo que tú me respondes y lo que me estás diciendo. Por eso yo quiero que sigamos esa línea y tú me digas algo, porque sé que vamos a orar ahorita por eso. ¿Qué pasa con tu criatura en el momento del nacimiento? Porque el tema es el encuentro que se da allí. Sí. Porque este llamado tú no te pudiste escapar de él. Háblame de esa parte. Fue algo sumamente regenerador. Yo sentí ese mismo día que Dios me devolvió la vida. Porque cuando tú estás bajo ataque del infierno, tú te sientes en una muerte espiritual. Literalmente yo me sentía muerta. Wow. Y una palabra de Dios cambió el destino
destino de mi vida. Wow. O sea, lo que la palabra de Dios puede causar en la vida del hombre es cambiarle el destino por completo. O sea, lo que iba a ser para mi perdición, Dios lo utilizó para mi salvación. La Biblia dice que para los que aman a Dios, no algunas cosas, dice todas las cosas le ayudan para bien. Yo creo que Dios puede utilizar cualquier cosa que está viniendo en contra tuya para tu favor. Yo creo que ese es el Dios al que nosotros le creemos, el Dios que nuestros errores lo convierte en victoria, que nuestras derrotas lo convierte en victoria. Wow. Yo creo en ese Dios que restaura desde el suelo, Sí, sí. que no se enfoca, que no se escandaliza por tu pecado, que no te señala, porque yo he visto a Dios en su esencia y la esencia más grande de Dios es restaurar. Wow, Dios mío. No hay algo más grande y desde el día que me convertí fue algo tan magnífico que Dios me asignó el ángel de la restauración. Yo sé lo que es ser restaurada por Dios. Wow, Dios Yo mío. sé lo que es que Dios te levante de la ceniza. Yo sé lo que Dios hace con tu familia, lo que Dios hace con tus hijos. Yo tenía un trauma tan grande porque yo pensaba que mi hija iba a nacer sin manos, sin pies, por el efecto de todas las pastillas, de todas las cosas que hice. Yo pensaba que mi hija iba a nacer con defectos. Cuando yo vi a mi hija por primera vez un 12 de septiembre del 2016, yo dije, oye, maravilloso, es demasiado lo que Dios hace. Mi hija tiene 8 años y yo la veo y yo le digo, hija, tú crees que yo te salvé la vida, pero tú me salvaste la vida. Yo sé que Dios a ella la va a utilizar para cosas grandes. Te iba a decir eso, que esta es tu historia. Pero al escucharla nos damos cuenta del propósito que carga ella. Wow, Dios mío, esto es una locura. Wow. Mira, nosotros estamos descubriendo algo también aquí. Y es que hay criaturas que vienen a hacer una acción que gente adulta, metiéndose en los montes, no han podido lograr. Gente que solo con su nacimiento han roto maldiciones generacionales. Dios mío, esto está muy fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Yo quiero que nosotros en esta atmósfera oremos. Y quiero que te deje guiar por el Espíritu como sientas. Ora por esas mujeres que siento. Tema de embarazo, esterilidad. Mujeres que van a ser sanadas ahora. Y otro caso, mujeres que no quieren tenerlo. Que Dios va a sanar su corazón para que den a luz el propósito de Dios en este tiempo. Vamos a hacer esa oración. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, en esta hora oramos por los vientres de estas mujeres estériles. La Biblia dice que Raquel era amada por Jacob, mas Lea era menospreciada. Y dice la Biblia que Dios le dio hijos a Lea porque era menospreciada. Yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, todo menosprecio, Dios lo va a convertir en victoria. Tendrás hijo abundante. Tú ahí que te ves menospreciada, que te ves olvidada, que crees que no puedes ser amada por un hombre. Raquel fue amada por Jacob, pero Lea fue amada por Dios. Yo creo que no hay un atributo más grande que ser amada por el Padre, que ser amada por Jesús. Y yo creo que Dios te ama tanto que no permitirá que nada te arranque de su propósito, que ninguna arma forjada pueda hacer que tú abortes el propósito de Dios. Ahora en el nombre de Jesús oro por tu vientre estéril para que sea Dios tocándolo de una manera especial y abra tu vientre y puedas concebir hijos, porque Dios es el Dios que da hijos. A ti, mujer, que ahora mismo te sientes cansada, que te sientes frustrada, que te sientes depresiva y crees que la solución es abortar ese niño. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que todo pensamiento de muerte y todo lo que el infierno quiera utilizar para utilizarte a ti, para acabar con tus generaciones, para acabar con los hijos concebidos en tu vientre, se termina y se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto de su vientre. Es una herencia que Dios te ha delegado, que tú tengas hijos sobre la tierra. No rompas
rompas la herencia. Wow, yes. No la vendas La por un herencia de plato Dios. de lenteja. Wow. No la vendas, no la vendas, no le des tus hijos al infierno. Entiende que herencia de Jehová son los hijos. Y por algo, Dios te ha dado la facultad, la capacidad que no tiene, que tienen muchas mujeres de no tener hijos. Wow. Aprecia el designio de Dios, la voluntad de Dios. Hay algo que me llama la atención y es que la palabra propósito significa designio. O sea, lo que Dios ya decidió. Si Dios decidió algo sobre tu vida, no lo aborte, porque los planes de Dios son perfectos, son más grandes que tus pensamientos, son más grandes que tu camino. No abortes el propósito de Dios por nada ni por nadie. No creas que estás sola. Jesús está contigo. Jesús está en tu barca. Yes. Jesús es tu amado. Jesús es tu compañero. Yes. Nunca pienses que estás sola. Yo declaro que en el nombre de Jesús, que la mano de Dios se mueve ahora en tu vientre y empieza a arrancar y a estirpar toda semilla que el infierno ha querido poner de incredulidad, de duda, de infertilidad. Se rompe y yo declaro que la vida del Hijo se manifiesta en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Wow. Aleluya. Hermosa presencia de Dios. Manténgase ahí, comparta con personas que usted entienda que necesitan esta palabra. Mujeres específicamente, que usted entienda que en este momento necesitan que Dios le hable a través de este video. Envíele, compártale. Cómo las personas le pueden seguir en las redes sociales o cómo pueden contactarse con usted, porque sé que después de esta palabra algunos van a querer la oración o seguirte. Aleluya, sí. En Facebook, Pamela Mojica, en Instagram, Pamela Mojica, y en TikTok también, Pamela Mojica. Ahí estamos para gloria y honra del Señor. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Recuerda, puedes seguirme en Facebook como Joan Madé, sin H, Joan Madé, o aquí en Excelencia Cristiana, tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde.